A Está esta altura grabando. uno ya, a esta altura uno ya está despeinado, Eh, viviendo la segunda semana de confinamiento y estas cosas, nuestros aspectos pueden ser un poco Decís que el peinado distintos. se debe a la pandemia, Yo creo que exclusivamente. sí, la explicación que doy es esa. Che, bueno, contanos cómo está todo por allá. Y está todo bastante mal. Digo, estamos todos en casa hace 2 semanas. eh, y bueno, la situación sigue siendo grave, por lo visto, como que los resultados del confinamiento, digamos, se van a empezar a sentir poco a poco, porque claro, tarda un tiempo. Pero bueno, aquí estamos intentando pasarlo, o sea, así que bueno, no hay mucho más que hacer, más que no salir, así que Quedarse en en eso casa. andamos. Sí, Bien. exacto, exacto. Bueno, Así que nada, un para poco, quienes no te conocen, Alejo, vos escribiste varias películas muy lindas, a mi modo de ver. Te digo las que yo recuerdo y vos me completás, así no leo tu currículum y queda muy formal. Vos sos autor de la sí, película Séptimo, séptimo, protagonizada sí, por Ricardo Darín, que la vimos en el sí, cine. Esa estuvo exacto. en pantallas argentinas y en pantallas españolas, ¿verdad? Sí, 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 esa era una coproducción, sí, Ok, sí, sí, sí. perfecto. Después escribiste una... Bueno, estamos Sí. hablando, estoy en Madrid, ¿no? Eso está, lo aclaramos. Ah, sí. Lo he puesto en el post. Él desde Madrid y yo desde acá, pero no está de más aclararlo. Vivís en Madrid desde el año 2002 De 2002, sí, y naciste sí. en Argentina. Sí, nací en Argentina, estudié en Argentina y desde el 2002 estoy por acá haciendo Bien, muchas cosas con Argentina, entre ellas, por ejemplo, Séptimo, o Vientos de Agua, que fue lo primero que hice desde acá, la serie que hizo Juan Campanella, que la coescribí con otros grandes guionistas. Eh, Mi primera película también es una coproducción, Sexo Fácil, Películas Tristes, que en Argentina se llamó El amor y otras historias. Y mi última película, Taxi a Gibraltar, también fue una coproducción. Así que digamos, muchas de las cosas que hice son un poco esta unión de Argentina y España, y que ujú, siempre digo que intento que sean coproducciones narrativas y no financieras, es decir, que la propia historia necesite de la coproducción para poder contarse y que no sea una necesidad posterior de decir, bueno, hacemos que este actor sea español o argentino y la cosa funciona, porque siento que esas cosas siempre se notan, ¿no? Sobre todo cuando hay que mentir acentos y este tipo de cosas, siempre se notan, ¿no? Así que bueno, ese es un poco el recorrido que hice así de coproducciones. Después hice cosas acá que no se han visto en Argentina también, pero bueno, aquí estamos. y luego escribiste una película que se llama El padre de mis hijos, También que, escribimos juntos, que la escribiste conmigo. exactamente. Es la película más chiquita que escribiste en términos de producción, ¿verdad? En términos de producción, sí, sí, fue una experiencia muy buena. También fue particular porque la escribimos a distancia, digamos, que no es algo quizás tan habitual, ¿no? Lo de escribir, bueno, un poco como estamos hablando ahora, Ujú. arrancar así por Skype y comentando cosas y mandando escenas. Y fue una buena experiencia, digamos, en ese sentido, porque digamos, es yo qué sé, como que me parece que cada guión encuentra su forma de escribirse, ¿no? Entonces, como que ese guión, la forma que encontramos fue esa, como poner un poco, me parece, las cosas que nos estaban dando vueltas en la cabeza y empezar a armarlo. Y bueno, se va armando inclusive a la distancia, ¿no? Y poco a poco, ¿no? Un Yo poco, creo yo que, recuerdo que perdón, sí, teníamos como un plan más o menos marcado, pero a la vez lo íbamos también encontrando en el camino, que es algo que cuando uno escribe para uno tiene más libertad que cuando escribe para otros, ¿no? Que quizás no tiene tantas escaletas y tantas cosas, sino que la va un poco buscando en el camino, ¿no? en mi caso fue mi primera película, así que aprendí mucho de vos.
Y lo que recuerdo que puede ser un buen consejo para quienes nos estén escuchando es que vos tenías mucho trabajo y me dijiste que me propusiste escribir esta película y me dijiste que podía ser en tus ratos libres. Y la escribimos a lo largo de varios años, así que esa experiencia me enseñó que no hay mucha excusa cuando uno quiere hacer algo, ¿no? Escribir una película a lo largo de los años en los ratos libres de cada uno fue posible y después se hizo efectivamente. Así que si uno tiene ganas de laburar con alguien, bueno, puede hacerlo con un plan a largo plazo y en nuestro caso funcionó. Sí, totalmente. El tema es eso, como encontrar el espacio común en el que, digamos, el tono común, que es a veces lo más difícil de definir, ¿no? Como el tono de una película, como en qué terreno se mueve esa película. Y si eso sale, el tiempo tampoco es fundamental, porque siempre el cine es una carrera de fondo, digamos, los proyectos de cine siempre se están pensando de acá a varios años, ¿no? Entonces, bueno, eso, fue una muy buena experiencia y la película a la gente le gusta mucho también, la dirigió Martín de Salvo, la protagonista es Mora Recalde, y están, digamos, creo que hicieron eso que uno siempre como guionista es el gran tema, ¿no? Que es la traducción, digamos, de eso que uno escribió a otro lenguaje, ¿no? Esto que siempre se repite, pero que decía Carrer, que era el guionista de Buñuel y de tantos otros, que decía que el guión es, digamos, es una paradoja, porque en sí es la película, pero en sí no es nada, digamos, porque un guión sin una película no es nada, exactamente. Así Él, se escribe el nombre, Jean-Claude Carrier. exacto. Carrer decía esto de que decía que es como la oruga que se convierte en mariposa, ¿no? O sea, y por eso decía que de todas las palabras para referirse a un guión, la que más le gustaba era en castellano, porque dice que guión es una guía. Dice que a diferencia de screenplay o de escenario en francés o de Buch en alemán, decía que en castellano es guión, que es como una guía, entonces que le parece como lo más adecuado, que digamos ahí está la paradoja, que está todo para hacer una película, pero sin la película no es nada, ¿no? Entonces, Exacto. bueno, en ese sentido fue una muy grata experiencia lo que hicieron Martín y Mora y todo el equipo con el guión, porque creo que lo tradujeron de una manera en la que nos sentimos muy cómodos y Sí, nos eso gustó siempre es mucho, importante. nos gustó mucho, sí. Yendo a la oruga, Sí. ¿de dónde partís para escribir? Quizá en distintos guiones, partís de lugares diferentes, pero tenés una cierta preferencia. Hay para mí dos caminos bastante conocidos, que es que te inspire un personaje y luego pensar en qué trama podría desenvolverse ese personaje, o quizá pensar una trama y a posteriori preguntarnos, bueno, qué personaje, qué tipo de personaje podría caminar por esta trama. ¿Tenés preferencia por alguno de esos dos caminos o algún otro? La verdad es que siempre es distinto. Siempre es distinto. Hablo un poco de los guiones que parten de mí y no de los que parten por encargos, que en ese Bien. caso, digamos, lo que lo motiva es un encargo. Los que parten de mí muchas veces parten de imágenes, de una imagen que vuelve y que no sé exactamente por qué, pero que está ahí como insistiendo. Me acuerdo que en mi primera película, en Sexo Fácil y Películas Tristes, era una pareja que quería saltar en paracaídas y que estaban deseando saltar juntos en un paracaídas y uno de ellos saltaba y el otro no, ¿no? Que es una imagen muy, muy evidente, ¿no? Y Sí. entonces esa imagen siempre estaba en los guiones, la acabé filmando, era una escena carísima, carísima porque hubo que ponerlos a ellos, ventiladores, bueno, toda una situación muy, muy cara, y no la metí en la película finalmente. Wow. Con lo cual digo, ¿cómo puede ser que ese germen, digamos, a veces acabe desapareciendo y creando todo el árbol, ¿no? Es como esa semilla que arma todo el árbol, pero que después desaparece. Entonces, en ese caso me parece como muy,
muy paradigmático. Otras veces pienso en un género que me interesa, digamos, en que me encantaría poder hacer, por ejemplo, mi última película, Taxi a Gibraltar, salía un poco de la idea de hacer una buddy movie, un poco como de las que vi en la infancia, entre un argentino y un español, digamos, y ciertas características ahí comunes, y de Una eso salió película de compañeros, ¿no? Les contamos a las personas exacto, que una película quizá, de compañeros. Sí, sí. sí, Y entonces, nada, yo siento que cada vez es distinto, que lo importante es como volver a eso que le dio inicio, que a veces es una escena, por eso yo soy medio enemigo de estas recetas de la gente que dice, no escribas guión hasta que no tengas clara toda la escaleta, ¿no? A veces hay que escribir unas escenas, porque esas escenas son las inspiradoras para saber cómo hablan los personajes, para saber un poco el tono de la película y demás, y a partir de ahí sí escaletar, o sea, puede ser como un viaje un poco de ida y vuelta, ¿no? ujú, Pero, pero bueno, eso, a veces es una imagen, a veces una línea de diálogo, a veces es un personaje, bien, no sé, a veces un tema. bien. eh, creo Para que... quienes están escuchando y quizá vienen del teatro, que no escribimos de la misma manera, digo rápidamente que en una película hay unos pasos. Un primer paso puede ser un tratamiento que sería narrar como si fuera un cuentito la historia completa de la película. Luego se recomienda pasar eso a una escaleta, que es lo que decía recién Alejo, que es ya describir las escenas narradas, pero poniendo escena 1 pasa tal cosa sin diálogos. La escaleta, en términos generales, podríamos decir que es todo menos el diálogo. Y luego eso se dialoga, que lo cuento porque en el teatro en general escribimos directamente, todos juntos, Claro, claro. y acá lo que decís Alejo es que vos no sos tan fiel a esos pasos. Yo lo primero que intento hacer es pensar un poco como puntos fundamentales de la historia, un poco como eso, siempre digo que es un poco como eso que uno hacía de chico, de que pone numeritos y después los une en un perro. Sí, ¿Te acordás de ese juego sí, de chico? sí, Entonces, yo lo primero que hago es eso, intento pensar 20 momentos que van a estar en la película. Digamos que son como digo, bueno, este va a ser un poco el camino, el recorrido de la película, porque en ¿en definitiva orden o todas no? las películas, Perdón, que te interrumpí. bueno, ¿En orden o no necesariamente en orden? intento que haya un orden o no, pero a veces ni siquiera sé cómo llegar del punto uno al punto 3. Sé que el Bien, punto 3 va a estar ahí, que el punto 5, es decir, momentos que por lo que sea creo que tienen que estar. Que bien, digo, pasa esto y después podría pasar esto. Y hay como dos palabras que a mí me sirven mucho, que son pero y entonces. Entonces es como una progresión. Es decir, si pasa esto, entonces pasa esto, entonces pasa esto, entonces pasa esto, y pero son los conflictos, ¿no? Es decir, son los bien. obstáculos que encuentran los personajes. Entonces pasa esto, pero tal cosa. Entonces esas son las cosas que llevan la historia hacia otro lugar. Es un re Entonces, lindo básicamente, en consejo. general, ¿eh? No, que es un re lindo consejo. Yo uso mucho el hasta que. Hasta que, Hasta que, y eso me da como algo nuevo pasa. Pero claro, entonces, y de mi parte hasta qué, serían unos consejos hasta que, para son tirar tres de una imagen. palabras, Está re bueno lo que decís vos porque me suena que es didáctico en el sentido de que si hay alguien que tiene una imagen, por ejemplo, puede ir tirando de esa imagen, supongamos la de la pareja en el paracaídas, que uno se tira y otro no, ¿sí? y entonces empezar a hacerle preguntas a esa imagen. Solo tenemos una imagen, por ejemplo. Bueno, ¿quiénes son? ¿Cuánto hace que salen? ¿Cómo se conocieron? ¿Qué problemas van a tener? Etcétera, y anotarlas en un papel, anotar lo que vamos imaginando en un papel, si te interpreto bien, aunque no necesariamente sean en orden, o sea, esas acciones no estén en orden y van a pasar así, sino que vos sabés, yo imagino que en un momento ella le corta el pelo. Estoy pensando en la historia de un matrimonio. Y luego ir, supongo, rellenando los vacíos o viendo cómo ir de un punto al otro.
interpreté rellenando y bien. reordenando, ¿no? Porque a veces uno esa imagen lo que quiere tender es a ubicarla al comienzo de la historia y Mm, después te das cuenta de que esa imagen está en la mitad o es el final. Eh, entonces, sí, me parece que es como ir construyendo cómo se llega hasta ahí, qué hay después de eso, y de qué viene esa imagen. Y también yo lo que intento un poco es no al principio no anotar tanto, sino que vaya llegando. Es decir, ok. como darle tiempo y darle espacio, tanto cuando uno escribe de a dos, que es hablar, ¿no? Que te acordás que Ujú, al principio, por ejemplo, el padre de mis hijos hablábamos, sin saber bien hacia dónde iba, un poco pensando en el tono, en el tema. Y cuando es con uno mismo también, caminando, dándole vueltas, pensando y ujú, viendo qué hay por ahí, ¿no? claro. Y ver qué va llegando. Pero siempre me cuesta dar un orden. Sí que hago un orden cuando escribo por encargo, en ese caso sí, o sea, por lo general uno intenta tener una sinopsis para que el otro entienda cuál es la historia que uno intenta tener un tratamiento, que vendría a ser como una sinopsis más larga, aunque yo cada vez más pido ir directamente a una primera versión de guión, porque creo que son muy difíciles de leer los tratamientos, Ujú, porque son muy poco cinematográficos. ok. Eh, ¿Y te lo aceptan? a veces sí, a veces no. Claro. Eh, Así que sí, pero bueno, siempre es una experiencia distinta, pero bueno, al final siempre es parecida, porque es como intentar entender esa historia, de qué está hablando esa historia, quiénes son esos personajes, y siempre es la primera vez. Es decir, por más experiencia que uno Mm, tenga, cada guión tiene sus propias reglas y uno las tiene que descubrir en el camino, y por eso sigue costando, ¿no? Es decir, claro. por eso no es fácil, o sea, siempre es como volver a un poco como el mito de Sísifo, ¿no? Es cierto que con un poco de experiencia uno tiene ciertas herramientas y sobre todo tiene cierto manejo del propio tiempo, pero, pero también te trabajo en las historias, digo, Ujú, como si uno recién arrancara, ¿no? claro. Me estoy acordando de que en El padre de mis hijos en algún momento estábamos trabados o diciendo para dónde va y vos dijiste escribamos las escenas y después seguimos directamente escribiendo el guión, así que por si alguien está con una escaleta y está siguiendo el manual de guión que dice que hay que tener primero la escaleta, por ahí puede soltar un poco la mano y empezar a dialogar y ahí se destrabe un poco. Para mí siempre es un ir y venir, me gusta tener como una escaleta, quizá no hiper cerrada, y después las escenas que vas haciendo te van también modificando el plan que tenías en la escaleta, pero está bueno soltar un poco la mano, yo adhiero a eso. Y sí, la escaleta es como un mapa, es como irte de viaje con un mapa. Lógicamente vas a ir a un destino, pero a veces si no usas el mapa vas a descubrir cosas que no te imaginabas. O sea, Exacto, qué es lo que te pasa viajando, que es como, uy, exacto. me perdí. Bueno, qué bien que me perdí porque conocí este lugar que no lo hubiera conocido. Es muy linda Entonces esa imagen. eso pasa también al tirar la escaleta. El problema es que si uno no tiene escaleta ni nada y se larga a escribir directamente y no sabe a dónde va, Claro. probablemente te estés dando vueltas a la manzana, digamos. Sí, sobre todo Eh, si sos un guionista sin mucha experiencia, ¿no? Bueno, muchos alumnos, yo doy clases, bueno, vos también sos docente, muchos alumnos vienen con esos temas, con mucho escrito y, y problemas en la estructura. Creo que sería el problema uno de consulta, digamos, tengo 90 claro, páginas y no no va a sé a ningún dónde voy lado. o no va, claro, sí, 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 claro. sí. Pero Che, bueno, a veces es una manera sí, de descubrir también esas 90 páginas y saber que uno tendrá que tirar 88 y usar sí. dos. También es la manera de encontrar, ¿no? Sí, me encantó lo del viaje y lo de la ruta, lo del mapa. Escúchame, me quedé pensando en esa imagen que tenías para Sexo Fácil, Películas Tristes, que era esta pareja, se iba tirando un Sí. paracaídas, uno se tira, otro no. ¿Será que después no la pusiste en la película porque en realidad esa imagen expresaba la película? ¿Me entendés? Era como una mínima expresión de toda la película y haberla puesto hubiera sido muy, o sea, hubiera sido graficar
lo que ya habías mostrado, o no? Fue una idea que se me cruzó. Yo creo que sí, que hay algo como que pasa en el montaje, digamos, hay algo que pasa en el cine, supongo que a diferencia de la escritura teatral y lógicamente literaria, que es que no es lo mismo, digamos, la expresión literaria del guión que la expresión cinematográfica. Es decir, que eso que uno siente en un guión que tiene que explicar o que tiene que intentar que se entienda de forma casi repetitiva a veces, te das cuenta, una vez filmada la película, que eso, por la forma en que lo dijo el actor, por la luz de ese día, por lo que sea, ya está contado. Claro, exacto. Entonces, en ese sentido, yo siempre digo que el cine, no lo digo solo yo, pero bueno, que el cine siempre es documental. O sea, en el sentido de que siempre está filmando eso que está sucediendo en ese momento y por única vez, ¿no? En esa toma, ¿no? Ujú. En ese sentido, sí, pues, digamos, ahora ya no recuerdo que en el montaje cómo fue esa decisión, pero sí, la sensación era que sobraba, que ya estaba contado eso, Claro. y que no tenía sentido, y seguramente puede ser que haya sido porque haya partido de eso, de que era el elemento del que partía toda la historia, ¿no? ¿Cómo construís a los A veces personajes? el propio concepto, me acuerdo, Ah, perdón. no, me acuerdo en Séptimo, por ejemplo, que con Pachi Amezcua, con el director y co-guionista, digamos, él me contaba que jugaba con sus hijos, a que él bajaba por el ascensor y los hijos bajaban por la escalera, y entonces un día dijimos, bueno, ¿y qué pasa si no llegan los chicos, ¿no? Y entonces ahí había una imagen potente, pero a veces lo que falta son dos imágenes. Es decir, en este caso, en el caso de un thriller, era ¿por qué no llegan? Eh, digamos, acá la voy a contar porque la película ya tiene muchos años. Acá se unía algo que mi vieja es abogada y se dedica a los divorcios. Y entonces me contó muchas veces de cosas que hacen entre los matrimonios después de separarse con los hijos y todo esto. Entonces ahí me surgió la idea de, bueno, ¿qué pasa si es una cuestión de matrimonial? Algo que en un thriller parece siempre la mafia de tal cosa, el narcotráfico, al final todo está basado en una venganza matrimonial de dos tipos que ya no se soportan y que acá estaba amplificado por el hecho de que ella quería irse con los hijos a España. Con lo cual ahí se justificaba narrativamente también la coproducción. Entonces, bueno, es como que a veces aparece una imagen y uno necesita otra imagen o otro elemento para poder cerrarla. Sabés que esa era una pregunta que tenía para vos. Alejo está hablando de Séptimo, que como dijimos fue una película que protagonizó Ricardo Darín y Belén Rueda, si no me equivoco. Sí, Sí, sí. y la película empieza con el personaje de Darín, va a bajar por el ascensor, los hijos le dicen, papá, papá, ¿puedo bajar por la escalera? 7 pisos, y él les dice, sí, por supuesto, y cuando él llega a la planta baja, los hijos no están. A mí me pareció, por ahí estoy exagerando, no creo, me pareció hitchcockiano ese detonante. Entonces, porque genera un suspenso que decís algo tan simple, por un lado, y a su vez, bueno, tenés pistas, decís los vecinos o el portero, bueno, no sé, me pareció increíble ese detonante y una de las preguntas era cómo había surgido que ya la acabas de contar. O sea que él te contó eso y vos le completaste, contó eso que pasaba con los hijos y vos le completaste diciendo, ¿y qué pasa si no llegan, si no llegan abajo? Algo así. Claro, sí, bueno, entre los dos, o sea, surgió esa pregunta y el gran tema ahí era por qué no llegan, o sea, cuál es la justificación para que no lleguen, ¿no? Es decir, eso, a mí, por ejemplo, hay una película de Polanski, esta Frontic, Búsqueda Frenética, que parte Ajá. un inicio similar, ¿no? Que además Polanski siempre cuenta que él dice, le contó a un productor, un matrimonio se va a París a vivir una segunda luna de miel, él se entra a duchar y cuando sale la mujer no está. Y el productor le dice, qué bueno, ¿y cómo sigue? Y él le dice, si me da $1.000.000 se lo cuento. En nuestro caso no fue así, pero bueno, al menos teníamos ese elemento de inicio y la cosa era encontrar la justificación de por qué, ¿no? Y Y está al muy bueno final, bueno, esto, está genial esto que decís de convertirlo
un thriller matrimonial, ¿no? Que al principio uno no lo sabe, pero al final entendés y le da cierta originalidad al tratamiento de ese suspenso. Totalmente, sí, 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 sí. Así que, Em, Personajes, ¿tenés algunos tips personaje. para regalarnos? ¿Algunos tips o frases de algunos maestros que te hayan inspirado para crear personajes? ¿O cómo pensás que surge? ¿Es resultante de la trama? O primero decís lo que decía al principio, ¿no? Primero decís, si tiene que vivir esto, por ejemplo, si yo tengo el detonante, que es un tipo que bajan los hijos por la escalera, él por el ascensor llega y los hijos no están. Bueno, entonces, ¿qué tipo de personaje me conviene que viva esta trama? ¿Podría ser ese un camino? Sí, o sea, hay una frase a mí de Ray Bradbury que me gusta mucho que dice, la trama es la huella que dejan los personajes a medida que avanzan por la nieve, dice, ¿no? Eh, que me parece como muy, muy linda esa frase, pero a la vez un tanto engañosa en el sentido de que es cierto de que trama y personajes se necesitan mutuamente. O sea, a mí me parece falsa esta idea de escribamos una biografía de los personajes y al final uno, digamos, va y viene entre trama y personaje continuamente, digamos, uno necesita avanzar en la historia hacia cierto lugar y a su vez el personaje te va llevando hacia ese lugar. Y a la vez uno necesita para contar esa trama que el personaje sea de tal o cual forma, ¿no? Entonces ahí hay una doble cuestión, digamos, para mí son como dos caras de una misma moneda la trama y el personaje. Me parece como difícil despegarla, Ok, porque el personaje construye la trama y la trama crea al personaje a su vez por el mero hecho elíptico que tiene además el cine, digamos, como el cine está construido a base de elipsis, eh, esas elipsis van determinando quién es ese personaje, a partir de lo que mostramos de ese personaje, de lo que decidimos mostrar y lo que decidimos ocultar, ¿no? En el ujú, corto. ujú. Entonces, me parece como complicada esa idea de hagámonos una biografía o estas cosas. Sí que me parece como, para mí es importante esto que decía Mamet de las 6 preguntas, ¿no? De quién es, qué quiere, por qué lo quiere, qué hace para conseguirlo, qué lo detiene y cuáles son las consecuencias, ¿no? Para mí esas 6 preguntas como que engloban todo lo que es objetivo, progresión, todo eso está en esas 6 preguntas, ¿no? Es decir, quién es, qué quiere, por qué lo quiere, qué hace para conseguirlo, qué lo detiene, cuáles son las consecuencias. O sea, como que ahí me parece que se define mucho el elemento de los personajes y sobre todo la dinámica entre los personajes, ¿no? Es decir, la dinámica de cómo uno es mentor o obstáculo del otro o lo que sea, ¿no? Pero me parece como difícil desligar, por eso es difícil a veces cuando en ciertos cursos te dicen, bueno, vas a dar un curso de personajes. Y bueno, pero si hablo de personajes, hablo de estructura, ¿no? Es como muy difícil para mí desligar una cosa de la otra. De por sí ya, cuando uno lee en un guión la definición de un personaje, para mí eso es como muy determinante. Cuando leo un guión y me empiezan a decir, mide 1,80 m, moreno, usa un cinturón marrón, digo, ¿qué me están contando? O sea, a mí lo que me interesa ahí es lo metonímico, es decir, es qué me dicen en una frase que yo entienda algo del personaje. Es decir, Ok. si me dicen Carlos 20, no sé, Entrado en eh, kilos, frente a una ¿eh? computadora, entrado en kilos con una mirada obsesiva frente a una computadora. Por ejemplo, no sé, algo que me diga y que me haga construir al personaje de por sí. Es decir, por ese propio elemento yo puedo entender muchas cosas del personaje. Y no decirme si es rubio o no, que después habrá que ver qué actor va a hacer esa historia, que eso nunca lo podemos saber, o casi nunca Ujú. lo podemos saber. Así que sí, no, me cuesta como pensar grandes consejos para los personajes por fuera de las historias que queremos contar, ¿no? Me parece que Ajá. hay que estar yendo y Eh, viniendo continuamente. tengo dos cosas para decirte. Una fue que hace poco estuve
generando un proyecto para un director y nos pidieron la Biblia de personajes. Y yo, no, como que tenía muy pocas ganas de hacerlo. Y cuando lo hice, recordé que cada vez que lo hago me sirve. ¿Pero por qué? Porque se me ocurre algo que me ilumina la trama. O sea que escribiendo eso que estoy muy negada a escribir, de pronto digo, ay, si este personaje es así, supongamos, si es fóbico, y antes no se me había ocurrido, bueno, entonces podría ser que cuando se queda en tal lugar se quede encerrado, ¿entendés? Entonces eso que estoy armando la biografía me ilumina la trama. Y otra cosa que te quería preguntar, estas preguntas guía de Mamet, incluyen cómo es el carácter del personaje, estaría incluido en la primera, en quién es, porque si alguien va por un objetivo, qué se lo pone, cómo lo consigue, por ejemplo, para mí eso es trama, pero esa trama la podría vivir un tipo ansioso, un tipo tranquilo, un tipo depresivo, ¿se entiende? En ese quién es estaría... Sí. Digamos, el carácter para mí se define por la forma en que un personaje se enfrenta a sus conflictos. Digamos, un personaje va caminando y encuentra una mesa que le impide el camino, y si se pone a llorar es uno, si tira la mesa y la rompe y la tira por la ventana es otro, si la pasa por encima es otro, si la mueve con cuidado es otro. Entonces, para mí en ese sentido es eso, es decir, un personaje quiere algo, y cuando hay algo que se lo impide, según la forma en que ese personaje haga su siguiente acción, para mí ahí va a definir su carácter. Muy lindo. En ese sentido me parece que es como determinante el conflicto como elemento, digamos, de descripción de un personaje o de descubrimiento de un personaje. Es decir, ¿y te importa el pasado? O sea, ponele que llora y no puede mover la mesa. ¿Te importa como escritor algo de su pasado, de por qué está llorando y no puede mover la mesa? ¿O te importa solo si ese pasado va a incidir en la historia que vas a contar? No, me importa como un todo. Es decir, intento como, si se pone a llorar por no mover la mesa, intentar entender por qué. Lo que quiero evitar son esas secuencias explicativas, esto que decían del patito de goma hundido, ¿no? Es decir, intentar evitar decir, no, él llora porque de chico le pusieron una mesa y no pudo. Dicho esto, me acuerdo ahora, mientras te digo esto, hay una secuencia, están estos guionistas, Scott Alexander y Larry Karasewski, que son los que escribieron Ed Wood, Larry Flint, Man on the Moon, la serie O.J. Simpson, que ellos suelen empezar los biopics con una escena del personaje de niño, digamos. Y me acuerdo que en Larry Flint, la película empieza con Larry Flint yendo a robar whisky, y cuando lo agarran, él dice, yo solo quiero ganarme $1 de forma honesta, dice. Y corta A, y él está dirigiendo una película espectáculo medio porno, y en realidad la película se trata de un tipo que lo que quiere es decir que eso que él hace es honesto. Es una película sobre la libertad, y digamos, él lo que quiere es pelear por la libertad. Eso es lo que guía al personaje. Y en ese caso me parece como muy lindo, ¿no? Un personaje que por su propio, digamos, germen de nacimiento, lo que quiere es pelear por la libertad de la forma de ganarse el sustento, ¿no? Y que la libertad no la define la autoridad, sino la define, digamos, el pueblo por sus propias necesidades. Entonces, en ese sentido, sí me parece que es un hallazgo esas escenas de niño, pero hay otras veces que parece como muy construido, ¿no? Claro, como una explicación que no la quiero saber, no la quiero saber. Yo una vez estaba en un Bafisi acá en Buenos Aires viendo una película, no sé si la viste, una película alemana que se llama The Rover, que se trata de un tipo, es excelente. Son esas pelis que decís, ¿por qué no se me ocurrió a mí? Un tipo que roba bancos y es maratonista y sale corriendo y nadie lo puede agarrar.
El Claro. tema es que la plata la guarda debajo del colchón. Termina la Mm, película y vos no sabes para qué quería la plata, ¿no? ok, Entonces había unos espectadores, esto siempre lo cuento en clase para hablar de personaje, porque yo en clase medio que disecciono trama, personaje. Y había un espectador indignado que le pregunta al productor de la película que estaba ahí porque el director no había podido venir, dice, pero ¿cómo? Me vi toda la película y no me decís para qué carajo se robó toda la plata. Y el productor dijo algo que no se me borró más, dice, es que el personaje no lo sabe, ¿cómo lo voy a saber yo? claro, Me claro. pareció una lección de personaje, pensar qué es lo que sabe de sí mismo el personaje y qué no, qué conoce de su cabeza y qué no. Y lo que, y lo que él no conoce, yo a lo sumo podré tener una hipótesis, como si fuese una amiga de él, che, para mí que roba por tal cosa, pero nunca lo podré afirmar porque ni siquiera él lo sabe. Ujú. Y está bueno, sí. Es lo contrario de lo que vos decís de la sobreexplicación, es como un vacío en la explicación, ¿no? También en el cine está qué sabe el espectador que no sabe el personaje, ¿no? Que es esto que Hitchcock en el libro con Truffaut diferencia entre suspense y sorpresa, ¿no? Eh, Voy ilustrando ahí a está, quienes nos están viendo. perfecto. En ese libro, digamos, Hitchcock a propósito de Vértigo dice que en determinado momento de la película, digamos, más o menos pasando la mitad, hay un giro en el cual el espectador sabe que esa mujer es la misma de la que James Stewart estuvo enamorado. Entonces, dice la diferencia entre sorpresa y suspense es que el espectador tiene más información que el personaje y entonces está sufriendo y diciendo, no, no, te va a pasar esto. Y el ejemplo es el de la bomba que también él da, ¿no? Es decir, si uno muestra a dos personajes comiendo y muestra eh, y explota una bomba, eso es una sorpresa. Ahora, si muestra a dos personajes comiendo, ve la bomba, siguen comiendo los personajes, vuelve a ver la bomba, es una situación de que el espectador sabe más que esos personajes y está sufriendo por esos personajes. Y acá pasa algo divertido, te voy a contar una anécdota simpática respecto al montaje y a las coproducciones. Séptimo la escribimos de esa manera, eh, cuando faltan 40 minutos para que termine la película, el espectador sabe que la que hizo todo el plan es la ex mujer de él, es Belén Rueda. Es una secuencia en la cual, al final, durante todos esos 40 minutos, uno está pensando que Darín la abraza a ella y demás, y dice, no, no, no lo hagas, o sea, te está engañando. Y en España esa secuencia la quitaron en el montaje por una decisión de productores. Con lo cual jugaron a la sorpresa y es Claro, mucho peor, no funciona de ninguna manera. Entonces también está ese elemento, digo, en cuanto a, por eso digo que los personajes en ese sentido me parece también difícil de separarlos en el cine, sobre todo de la trama, porque tienen mucho que ver con el montaje y con la estructura. Es decir, cuánta información tienen ellos y cuánta información tiene el espectador sobre ellos, que ellos, exacto, por ejemplo, no saben de la propia trama, ¿no? claro. Sí, 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 sí. Así Esa que es distribución de la información, qué le digo a quién, qué le digo al personaje A, o sea, qué sabe el personaje A, qué sabe el personaje B y qué sabe el público, darían como resultado la sorpresa o el suspense. exactamente, sí. Sí, sí. Sí, que Bien. también es un poco la idea del humor que decía Chaplin, ¿no? Chaplin decía, viene un personaje, un gordo caminando y se cae con la cáscara de banana. Dice, eso genera risas. Pero viene un personaje caminando, un gordo, muestro la banana, muestro al personaje que sigue caminando y la gente ya se empieza a reír. Porque tiene más información que el personaje. Ese es el milagro del montaje, ¿no? Que uno Claro, adelanta simplemente los planos de esa banana, de que el tipo, y por el propio hecho de tener más información que el personaje, ya se empieza a reír. Creo que esa traslación se puede dar en todos los géneros. En una comedia ujú, romántica uno puede saber si un personaje está enamorado del otro o no, en un thriller puede saber quién es el asesino. Es decir, esa propia idea de la información me parece determinante en la idea narrativa y me parece en el cine
y me parece determinante también la descripción de los personajes, es decir, no solo quién es, sino qué información tiene también. Bien, genial. Che, ¿y te inspirás en gente conocida? A veces sí, a veces sí. A veces uso cosas de gente conocida para escribir o inclusive en rodaje. Me acuerdo en Sexo Fácil que le copiamos todo el vestuario a una chica de vestuario que se vestía de forma muy particular, vestíamos un personaje como ella. Sí, claro, claro, me parece que uno usa elementos. Y por cierto, hablando de eso, hay algo que tenía acá impreso para leer que tiene un poco que ver con el hecho de estar aislado y en comunidad, y Ajá, que aprovechando esto me acordé y lo leo, si te parece. sí, me encanta. Eh, Creo que está bueno. Esto es un prólogo que escribió Chuck Palahniuk, que el guionista, bueno, el escritor en realidad de Fight Club, que Ok, en Argentina se llama El Club de el la club de la Pelea, acá pelea. se llama El Club de la Lucha. Bueno, este prólogo para mí es muy determinante en cuanto a esta idea que me decías de la investigación o esos elementos que uno usa de la realidad, y tiene mucho que ver también con lo que estamos viviendo estos días y que nosotros los escritores conocemos muy bien, que es la idea de estar solo y de estar con gente, ¿no? Y entonces él dice, por si no se han dado cuenta, todos mis libros tratan de una persona solitaria que busca alguna forma de conectar con los demás. En cierta forma es lo contrario del sueño americano, hacerse uno tan rico que pueda elevarse por encima de la chusma, de toda esa gente que va por la autopista o peor todavía que va en autobús. No, el sueño es una casa grande y solitaria en alguna parte, con un ático de lujo como la de Howard Hughes, o un castillo en lo alto de una colina como el de William Randolph Hearst, un nido encantador y aislado donde uno puede invitar solamente a la chusma que le cae bien, un entorno que uno pueda controlar, libre de conflictos y de dolor, donde uno reine. Sea un rancho en Montana o un apartamento en un sótano con 10.000 películas y acceso a internet de alta velocidad, nunca falla. Vamos allí y conseguimos estar solos y solitarios. Cuando llegamos a un límite de tristeza, como el narrador del Club de la Pelea en su departamento, o la narradora de Monstruos Invisibles aislada por su cara bonita, destruimos nuestro nido encantador y nos obligamos a regresar al mundo exterior. En muchos sentidos, es así como se escribe una novela, dice él, yo digo una película. Primero planeas e investigas, pasás tiempo a solas, construyendo un mundo encantador donde puedas tenerlo absolutamente todo bajo control. Dejas que suene el teléfono, que se acumulen los mails, permaneces en el mundo de tu historia hasta que lo destruyes. Entonces regresas para estar con el resto de la gente. Si el mundo de tu historia se vende lo bastante, dice él, te envía de gira promocional. Das entrevistas, ahora sí que estás con gente, con un montón de gente, más y más gente, hasta que estás harto de verdad, hasta que te mueres de ganas por escaparte y perderte en el encantador mundo de otra historia. Y es así como funciona, solo con gente, solo con gente. Bueno, y sigue diciendo varias cosas más, pero me parece que está muy bien porque él cuenta, y esta es la segunda parte que me parece como interesante, es que él cuenta que, dice, es difícil llamar ficción alguna de mis novelas. Si me dedico a escribir es sobre todo porque una vez a la semana la escritura me servía para reunirme con otra gente. Eso fue en un taller que impartía un autor publicado en la cocina de su casa los jueves por la noche. Por entonces la mayoría de mis amistades se basaban en la proximidad, eran vecinos o compañeros de trabajo. Esa gente a la que uno conoce porque, bueno, le toca sentarse con ellos todos los días. Y bueno, cuenta que él hizo un taller literario y que esa propia idea fue lo que cree él fue el éxito del Club de la Lucha, ¿no? Esa idea de dejar de estar solo y comunicarse con los demás. Y me parece que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo estos días, ¿no? Que un poco nos dicen a todos de, bueno, vos que estás solo, vos que estás acostumbrado a escribir, estarás Sí, acostumbrado a estar solo con tu familia o estar en tu casa, pero bueno, uno en definitiva escribe, cierto, solo para comunicarse con los demás. Lo que dice Chuck Palahniuk acá es que el éxito del Club de la Pelea es de un tipo que está tan solo que se inventa algo, que en este caso es el Club de la Pelea, para armar un grupo. En mi claro. caso, el cine es la excusa para armar el grupo, que es el rodaje.
Claro. y que es la comunicación con otra gente, ¿no? Entonces me parece que ese balance entre solos y acompañados, es como muy importante para mí en la escritura y muy importante en estos días, ¿no? Y por eso Sí. creo que también estamos haciendo esto. Che, ¿pensás que los escritores somos solitarios? ¿Que tenemos un espíritu solitario? Creo que podemos tenerlo, pero que necesitamos, digo, después hay todo un amplio margen, digamos, desde Sí. escritores que viven, digamos, que van contando lo que, como Truman Capote, que va contando en fiestas la, la próxima novela que va a escribir y se la pasa, digamos, contándolo y haciéndolo a nivel social, y otros que se recluyen 20 años y salen ahí cada tanto con sus novelas. Creo que la mayoría lo que tienen o tenemos es esta idea de Chuck Palahniuk, de la necesidad de conectarnos con el mundo, inspirarnos, recoger ciertas cosas, digamos, esto que Lynch dice en el libro de ir a pescar los peces más grandes y luego volver a nuestro espacio, digamos, de soledad y de escritura y de búsqueda propia, ¿no? Pero me parece que hay un balance en eso, ¿no? Ajá. Pero Tiene de que todos haber. modos, cuando salimos ahí al mundo, esto es algo harto conocido entre los escritores, también para los actores vale, cuando salimos al mundo estamos, aunque no lo queramos, acopiando información para nuestras historias, porque por ahí estás hablando con tu tía y la estás mirando y estás diciendo, ah, qué bueno eso para un personaje, mira lo que dijo. O te anotas una frase. Pienso, Totalmente. esto lo dice McKee, Robert McKee, el gurú del guión, o uno de los gurús del guión, dice, yo creo que los escritores, los guionistas y los escritores, en la infancia han tenido un trauma tan grande que los disoció. Entonces vos te quedás como una parte tuya se queda viviendo la realidad, pero hay otra parte de tu cabeza que está mirando eso desde afuera todo el tiempo. Y por un lado, eso para crear me parece fantástico y para vivir también, porque de pronto, como decía Nietzsche, ningún artista soporta la realidad, o Almodóvar en la flor de mi secreto, que un personaje dice, la realidad debería estar prohibida, que me parece extraordinaria. Si tenemos problemas con la realidad, digamos, está bueno porque, bueno, vas, qué sé yo, una escena que te aburre y en vez de aburrirte, estás robando información para tus historias. Pero por otro lado, se puede hacer un poquito un síntoma para la vida personal, me parece a mí. Yo lo vivo un poco. Sí, Yo me bueno, doy yo creo que cuenta. la ficción es muchas veces como un ajuste de cuentas con la realidad también, ¿no? Sí, Yo tengo como en ese sentido una anécdota como muy paradigmática. Mi primera película como director, Sexo, Fácil, Películas Tristes, se trata de un guionista que está escribiendo una comedia romántica, ¿no? Es decir, es todo el sí. tiempo el salto entre la realidad y la ficción. Algo que a mí me pasa desde chico, esto que hablabas de la infancia, yo me acuerdo de tirar el televisor al piso para que salgan caminando los actores. ¡Ay, mi Y entonces, lo que me pasó en Sexo Fácil es que yo no encontraba el departamento en el que habitaba el protagonista. No lo encontraba. ¿El escritor Todas o las el fotos, protagonista de la el película del escritor, escritor? El el escritor, escritor Ernesto Alterio. Alterio, todo lo que me mandaban no me gustaba, no me gustaba, no me gustaba, no era. Desesperados empezaron a poner cartas en buzones para ver si alguien daba su casa para filmar, que en Argentina con la inseguridad que alguien por una carta en un buzón acepte, no era fácil. Claro. Un día me escribe, yo estaba filmando la parte de España y todavía no teníamos la locación principal de Argentina, me escribe la directora de arte, Mercedes Alfonsín, diciendo la encontramos. Me mandan la foto si era perfecta, perfecta. Era esa. Bueno, para hacerla corta, al segundo día de filmar, en un momento en que todo el equipo se va, yo me pongo a hablar con la hija de los dueños de la casa, y hoy es mi esposa, es mi mujer. Entonces, cuando voy a Buenos Aires, me quedo en la casa de mis suegros, que es la casa de la ficción. Es decir, con lo cual
una película sobre la realidad y la ficción y yo me terminé metiendo en el departamento de la ficción, con lo cual ahí Claro, ya ya realmente hay una mezcla importante. Bueno, yo cuento algo rapidito porque esto es sobre vos y no sobre mí, pero bueno, vamos charlando. En la presentación de mi libro Femenino Masculino, que la hice 2 veces, la última fue en el FIBA de Buenos Aires, lo que hice fue que hubiera una mesa en donde estaban 2 disertantes y yo hablando de cada obra, y cuando se hablaba de cada obra se hacían una o unas escenas de la obra en cuestión. Pero el tema es que los personajes me empezaban a hablar y yo a hablar con los personajes, y entonces los que eran medio violentos me agredían, o miraban mi libro y lo tiraban y decían, esto es una porquería, y fue tan emocionante. Yo creo que, no sé si te pasa, pero el sueño es que cobren vida. Me emocionó mucho lo que dijiste del televisor, que salgan de adentro del televisor y que esté, no sé, George Constanza acá en mi sillón hablando conmigo. Los quiero tanto que quiero que vivan. Y yo ahí me empecé a preguntar esto que a mí sí me obsesiona, que es hasta dónde sabe el personaje de sí mismo. En un momento venía un actor de una obra que vos leíste, que es esta que trata el tema del aborto, que me sirvió mucho tu devolución, Alejo. Venía y leía al final, veía lo que su mujer iba a hacer, y le mostraba el libro y le decía, vos no vas a hacer esto, llorando. Entonces como que había todo un juego ahí que resultó súper interesante, y yo estaba, no te puedo explicar la felicidad que tenías, era como estar en tu juego preferido, ¿viste? Meterte ahí en la ficción, qué sé yo. Está sí, bueno. sí, que es algo como muy increíble que pasa también en los rodajes, ¿no? Es decir, en los rodajes yo siento que hay un punto que quizás es más impresionante que en el teatro, porque a mí algo que me impresiona mucho son los camiones, siempre lo digo. Es algo que uno escribió en una página, en su casa, en el cuarto, no sé qué, de golpe hay camiones, o sea, hay 20 camiones, hay gente cortando rutas, calles y no sé qué, para filmar eso y que haya unos actores que están dando vida a eso. Es decir, toda esa vida que creamos a partir de eso que escribimos, a mí me sigue impresionando como el primer día, ¿no? Es, Así que, es algo, bueno, ya se ha dicho mucho, ¿no? Como jugar a ser un poquito Dios, como que si imagináramos cuando Dios, diosa, creó el universo, si entramos en ese mito y Dios, diosa, vio el cielo y dijo, chan, las estrellas. total, ¿no? Mirá lo que hizo. A mí también me pasa con mis alumnos, que cuando veo, viste, empieza con una hoja y de pronto hay una obra, yo, no puede ser, por ahí a los padres les pasa, ¿no? Pero ayer era un bebé y ahora tiene 3 años y se mueve. Es muy lindo, y es Total. muy lindo acompañar esos procesos de creación o leer el guión de un amigo. Mm. Está buenísimo. Eh, ¿Qué más tenemos para hablar? Me había anotado, espera. Podemos, no, decime. Sí, no, te quería preguntar si querés hacer, por ejemplo, parte 1 y guardo este video por las dudas, Ajá. y hacemos una parte 2, o vos ya estás como Bueno, para no, terminar. no, Decime si estás encantado, cansado, yo estoy encantado. encantada. Bueno, No, no, perfecto. no, Entonces, hacemos, así vemos una escena de una película tuya que querés claro, mucho, que me mandaste, y la comentamos. Entonces, bueno, ahora se viene la parte 2. Yo voy a poner acá stop, stop. Ahí sigue grabando, ¿no? Yo puse sí. stop, puse